Cordial saludo. Soy Álvaro Quesada. Fuera de mis estudios en sistemas, soy también administrador de empresas. Igualmente, soy instructor de talento sólido y de asistos en los cursos de formación virtual. En esta ocasión veremos soporte técnico, curso virtual de formación. Bienvenidos. Los servicios de soporte técnico ayudan realmente al usuario a resolver algunos de sus problemas con algún producto. Muchas veces nos damos cuenta que una persona puede tener un problema aparentemente fácil de solucionar con su equipo, con su portátil, pero ella no tiene la capacidad de hacerlo, no tiene el conocimiento, por lo que nosotros debemos de apoyarla y ayudarle a solucionar el problema que se está presentando. Cuando nos acercamos a un equipo, siempre debemos de analizar qué es lo que está pasando y preguntarle al usuario desde cuándo empezó a pasar. Si ya estaba prendido o trató de prenderlo. Si le conectó algún dispositivo o no. Bueno, tratar de hacer unas preguntas que son básicas, pero esas preguntas nos dan idea de lo que puede estar pasando y lo que puede estar sucediendo. El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia tanto de hardware como de software de una computadora, de algún otro dispositivo electrónico o también mecánico. Para esto es necesario conocer las características y componentes de un sistema. ¿Cómo está formado un PC? ¿Qué componentes son los que forman el hardware? ¿Cuál es el funcionamiento de los mismos? Adquirir unos conocimientos necesarios para el ensamblado y el soporte técnico de un PC. La realidad nos muestra que las diferentes entidades encargadas de capacitar y de formar personal técnico y personal profesional en los distintos institutos y en las distintas universidades direccionan al mismo técnico, al mismo profesional y les hacen tomar cierto sentido y cierto giro dentro de su capacitación. Unos hacia el área de las comunicaciones, otros hacia el área de la instalación e implementación de aplicativos, otros con base en la parte técnica mecánica, otros técnica eléctrica. Y cuando una persona tiene un problema,
un usuario tiene un problema, la persona que se acerca a resolverlo lo analiza bajo su perspectiva y trata de implementarle y darle una solución. Es por eso que el conocimiento general y el conocimiento básico son indispensables con el objeto de que todos tengamos un mismo conocimiento para poder dar una solución. Pero ese conocimiento debe abarcar todos los aspectos, no solo unos, no solo en lo que nosotros nos especializamos, sino debe ser una formación estructurada. Esa es la razón por la cual debemos de comenzar desde el principio y tener claros algunos términos. En esto de características y componentes de un sistema, vemos que todos los sistemas que son compatibles con la PC se pueden dividir en dos tipos básicos de sistemas o clases de hardware. Hay unos sistemas de 8 bits, que es la clase PCXT, y hay otros de 16, 32 y 64 bits, que son la clase AT. PC significa Personal Computer o computadora personal. XT está tomado de la misma PC pero ampliada. Y AT son las siglas de Personal Computer, pero de tecnología avanzada, Advanced Technology. De los problemas más comunes que un personal técnico se debe enfrentar es en la documentación escasa y apropiada para resolver un problema. Más cuando ese problema es de un equipo que tiene componentes que son antiguos. En su momento, ese equipo fue nuevo. Y ahí es donde se tenía que haber adquirido la documentación. Pero ya conseguir documentación de un equipo que ya es viejo y lo vamos a hacer en este momento, pues no resulta realmente tan fácil. ¿Cuáles son los documentos que nosotros debemos de tener en el momento de dar un soporte y de tener un conocimiento sobre un sistema? Tenemos que hay distintas documentaciones tanto a nivel de sistema como a nivel de componentes y a nivel de chips y conjuntos de chips. La documentación a nivel de sistemas y de componentes es esencial, incluso para las tareas más sencillas, en cuanto a resolución de fallas, al igual que trabajos de actualización. Las partes básicas de un componente, sus digamos externos, pues ya sabemos que es el monitor o la pantalla, el teclado, el mouse, impresora, parlantes, escáner, y que podemos clasificar los componentes externos como periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada y salida. Un ejemplo de un periférico de entrada es aquel que le facilita entrar información al computador.
Y periférico sería un teclado, el mismo mouse, solo dan datos al computador. Un periférico de salida ya viene a ser un parlante que igual puede ser otro tipo de dispositivos con los cuales se van a administrar desde el mismo computador. Y hay periféricos de entrada y salida, como la impresora. La impresora escanea y si esa información es pasada al computador es un dispositivo de entrada. Y la impresora recibe información del computador para poder imprimir. Ahí vemos que también es salida. Unos audífonos, si tienen un micrófono incorporado, será un dispositivo de entrada. Y si tiene los audífonos como tal, serán, al igual que el parlante, dispositivos de salida. Los componentes internos son las partes por las cuales está formado el computador. Y sabemos que está formado por un procesador que se denomina CPU y que corresponde al Central Process Unit. Igual está formada por la mainboard, que es la placa madre, la placa más grande que hay dentro del computador, por la memoria RAM, el disco duro, bus de datos, fuente de poder, tarjeta de sonido, tarjeta de red y unidades lectoras. Esos son los componentes internos. La placa base también se conoce como la placa madre o placa principal. Y es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan todos los componentes que constituyen la computadora. Las partes de la placa base están dadas por conector eléctrico, que es en donde se conectan los cables para que la placa base reciba la alimentación proporcionada por la fuente, bien sea que se trate por conectores BBAT, los cuales deben disponerse de forma que los 4 cables negros, 2 de cada conector, que son las tierras, queden en el centro. El conector ATX suele tener formas rectangulares y trapezoidales, alternadas en algunos de los pines de tal forma que sea imposible equivocar su orientación. Es decir, ya sabemos que tienen un solo sentido y eso no nos permite ponerlo en sentido equivocado, al contrario. El zócalo de microprocesador es un lugar, un receptáculo que permite ubicar correctamente el microprocesador y lo conecta con los demás componentes a través del bus frontal de la placa base. Zócalos de memoria RAM. Los zócalos son ranuras de la placa donde se insertan los módulos de memoria. El zócalo DIMM existen 3 tipos distintos que tienen la misma dimensión y hay otros tipos de memoria que son distintos, como DIMM 240, que son todo lo que tiene que ver con contactos, para memoria DDR2 y DDR3. Son como los slots de expansión. Los módulos de memoria SDRAM se insertan en estos zócalos para quedar conectados a la placa base.
Hay una versión de los zócalos DIMM llamada SODIMM, que es la típica de los ordenadores portátiles y otros dispositivos como PD e incluso impresoras. Su tamaño es aproximadamente la mitad de un zócalo DIMM convencional. Chipset es una serie o conjunto de circuitos electrónicos que gestionan las transferencias de datos entre los diferentes componentes de la computadora: procesador, memoria, tarjeta gráfica, unidad de almacenamiento secundario, etc. Chips y BIOS. Chip o memoria del tipo ROM, Read Only Memory, así que no se resetea al apagarse la PC, como si lo haría una memoria RAM. La pila. La pila de la computadora, o más correctamente el acumulador, se encarga de conservar los parámetros de la BIOS cuando la computadora está apagada. Sin embargo, cada vez que encendiéramos, tendríamos que introducir las características del disco duro, del chipset, la fecha y la hora, si realmente no se tuviera ese acumulador o pila. Zócalos de expansión. Se trata de receptáculos, zócalos, que pueden alojar placas o tarjetas de expansión. Estas tarjetas se utilizan para agregar características o aumentar el rendimiento de la computadora. Por ejemplo, una tarjeta gráfica. Los puertos IDA y SATA son diferentes tipos de interfaz para conectar aparatos de almacenaje, como discos duros y grabadoras. Puertos de entrada y salida en el panel trasero. Nos damos cuenta que hay puertos PS2 para USB, HDMI, DVI, SATA, audio, RJ45, USB, VGA. Son variados los conectores que se encuentran en el panel trasero de un computador. El microprocesador, o simplemente procesador, es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración se le suele llamar por analogía el cerebro del computador. Es el encargado de ejecutar todos los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a la memoria. También están los procesadores de pines y de contacto. Un ZIF, que es Zero Insertion Force. Es un socket o tipo de zócalo que permite insertar y quitar componentes de manera fácil, ya que lleva una palanca que impulsa todos los pines, con lo que evita que estos se dañen. Suelen tener unos 28 o 40 pines. Un LGA es un socket cuya principal característica es carecer de pines muy utilizados por microprocesadores de Intel. Esto se consigue gracias a que es la placa base la que contiene los contactos necesarios para comunicarse con el microprocesador. La memoria RAM.
Random Access Memory. Es una memoria que es volátil, pero que permite al computador guardar información y que esa información esté disponible y estar ahí más cerca, más a la mano para poderla utilizar. En la RAM ya sabemos que es donde se cargan los programas, las distintas aplicaciones y se llama acceso aleatorio porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición. No es necesario seguir un orden para acceder, es decir, un acceso que sea secuencial. La unidad de disco duro es el dispositivo que se utiliza para almacenar todos los programas y archivos, ya que es el único capaz de guardar datos incluso aunque no esté alimentado por corriente eléctrica. Las tarjetas de expansión es un tipo de dispositivo con diversos circuitos integrados, chips y controladores, que insertada en su correspondiente ranura de expansión sirve para expandir todas las capacidades de la computadora a la que se insertan. La tarjeta de video es una tarjeta para la expansión que sirve para procesar y otorgar mayor capacidad de despliegue de gráficos en pantalla, por lo que libera al microprocesador y a la memoria RAM de estas actividades y les permite dedicarse a otras tareas. Fuente de alimentación, también llamada fuente de poder, es el dispositivo que convierte la corriente alterna 220 en una o varias corrientes continuas de 5 voltios, de 12 voltios, de 3 voltios y que alimentan los distintos dispositivos conectados a la placa madre. La caja o carcasa, chasis, gabinete o torre de una computadora es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos como la unidad central de procesamiento. El desarme y la inspección. Existen procedimientos y herramientas para poder desarmar e inspeccionar un sistema, para corregir fallas y reparar también adecuadamente los sistemas de la computadora personal. Para eso requerimos algunas herramientas básicas y herramientas simples de mano para procedimientos de desarmado y rearmado, incluyendo destornilladores planos y de cruz, ambos de tamaño mediano, pinzas, una herramienta de extracción de chips y un sujetador de partes. El equipo de protección para ESD consiste realmente en una muñequera con un cable a tierra y un tapete especial, también con su cable a tierra. El uso de este tipo de equipos para poder trabajar ayudará a asegurarse de que nunca destruya ninguno de los componentes con una descarga eléctrica
Existe también software y hardware de diagnósticos para probar los componentes de un sistema. Un multímetro que permita medir con precisión voltajes y resistencias. Productos químicos como limpiadores de contactos, aire comprimido para limpiar el sistema, esponjas de hule, espuma o paños de algodón, pequeños cinturones de alambre para amarrar o organizar los cables. ¿Cuál es entonces el procedimiento de armado y rearmado? El proceso físico de desarmar y armar de nuevo un PC realmente no es difícil. Y es debido a la estandarización del mercado. Solo se pueden emplear diferentes tipos y tamaños de tornillos, pero son muy pocos para sujetar los componentes. ¿Cuál sería el procedimiento de desarme y rearme? Primero nos encontramos con el gabinete o cubierta del ensamble. Luego, las tarjetas adaptadoras, las unidades de disco, la fuente de poder y finalmente la tarjeta madre. ¿Cómo nos preparamos para el desarmado? Antes de comenzar a desarmar cualquier equipo, debemos de tener en cuenta varios aspectos. Entre ellos está la protección ESD y el esquema o plano del mismo, con atención a los aspectos físicos, como la configuración de los jumper e interruptores y la orientación de los cables y la configuración del sistema. Estrictamente recomendable al abrir el PC es que se debe desconectar totalmente el equipo. Esto con el fin de evitar algún tipo de corriente que cause daño a la persona que está efectuando ese mantenimiento y también tener cuidado al manipular la CPU. Una forma de equilibrar las cargas entre la persona que está actuando y cualquiera de los componentes del sistema es utilizar un equipo de protección ESD que consiste de una muñequera con un cable de tierra para conectarlos al chasis. Al hacerlo, debemos de asegurarnos de usar un área que esté libre de pintura, de modo que se logre un buen contacto tierra, sabiendo de que la pintura aísla. Retiro la cubierta. Primero es apagar el PC, desconectar todos los cables y en la parte posterior del gabinete, incluyendo los cables de corriente, desatornillar y retirar la cubierta. Igualmente debemos de eliminar la electricidad estática que pueda existir en el cuerpo mediante la colocación en la muñeca de nuestra mano de una pulsera antiestática, o simplemente debemos de asegurarnos de hacer contacto con el chasis de la fuente de poder para eliminar las cargas electroestáticas que puedan dañar los componentes del equipo. Luego procedemos con el retiro de las tarjetas adaptadoras. Debemos de anotar en qué ranura se encuentra cada adaptador.
De ser posible, hagamos un diagrama o un dibujo. Luego retiramos el tornillo que sujeta el adaptador y es muy sano anotar las posiciones de todos los cables que pueda tener el adaptador antes de retirarlos. Algunos conectores tienen una forma que solo permite que se inserte de manera correcta. Debemos de retirar el adaptador levantando con igual fuerza en ambos extremos. El retiro de las unidades de disco. El procedimiento es similar para todos los tipos de unidades, como las de disco flexible, disco duro, CD-ROM. Las unidades tienen a los lados rieles o abrazaderas especiales y las unidades se deslizan sobre ellos en el chasis de la unidad del PC. Es recomendable tener un respaldo a la información de los discos duros antes de retirarlos del sistema. Es importante contar con un respaldo porque siempre existe la posibilidad de que se pierdan datos o se dañe la unidad por un manejo brusco. Retiro de la fuente de poder. Debemos desconectar los cables de la fuente de poder de la tarjeta madre y luego desconectar los cables de corriente de alimentación que van a la unidad de disco, siempre sujetando los conectores, nunca el cable. ¿Cómo retiramos la tarjeta madre? Después de que hemos retirado todas las tarjetas adaptadoras del sistema, podemos retirar la tarjeta madre. Retiro los módulos de memoria. Son fáciles de retirar e instalar. Se debe colocar la memoria en una superficie no metálica, libre de electrostática, ya que en el caso de las memorias estas son extremadamente delicadas. ¿Cómo rearmamos el PC? Al momento de armar la CPU, el procedimiento de ensamble básicamente es el mismo, pero debemos de tener extremo cuidado. Repetir los pasos anteriores y con base a las anotaciones anteriores, ensamblar todos los componentes del sistema dentro del chasis. Los invito a continuar con el video 2. Gracias.